Bien, continuamos con Revista 110 recordándoles que LIR Comercial tiene 34 tiendas en todo el país con todo lo que usted necesita para su hogar y para su negocio. LIR Comercial, todo en cómodas cuotas con precios especiales. No deje pasar las ofertas en LIR Comercial donde todos califiquen. Cerdo Centro, 27 con privada. Cerdo Centro, los mejores productos de nuestra gastronomía dominicana disponibles para usted en un solo lugar, 27 con privada, Cerdo Centro, y también los platos típicos en el menú empresarial de desayuno y almuerzo. Cerdo Centro. Consejo Nacional para Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera exhorta a consumir leche, quesos, yogur y todos los productos lácteos elaborados con leche de producción nacional. Un mensaje de Conaleche. El Banco de Ahorro y Crédito Empire se une a la familia LIR para servirle y ofrecerle soluciones de negocios, financiamiento de vehículos, préstamos personales y para ahorro en la Avenida Bolívar 409 en Gascue y sus agentes autorizados en tiendas de LIR Comercial. Banco de Ahorro y Crédito Empire. Continuamos, doctor. Bien, señores, me dice un psiquiatra amigo querido, que escucha la revista, que le gusta oír los días que asiste Fernando Peña al programa, porque le produce la satisfacción de que cuando oye a Fernando, escucha a una persona que está bien conectado su cerebro de su boca. Yo disiento de él, aunque luce que es así, que usted tiene que tener una buena conexión, porque el problema no es solo ese, sino que usted tiene que tener algo en el cerebro para poderlo, para enviar el mensaje a la boca, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros creemos que es lo que es la música, ¿verdad? Claro. El arte de bien combinar. Sonido y tiempo. Usted tiene que tener eso. Y tiene que ver mucho también con la definición del maestro. El profesor no es el mejor expositor solamente, sino el que conoce lo que enseña. Tú puedes recibir enseñanza de alguien que quizás no sea el mejor expositor, pero que conoce perfectamente de lo que habla. Entonces eso se convierte y se refleja en una buena exposición que el otro le entiende. Y tú percibes de una vez cuando ese señor se embotella las cosas, cuando ese señor repite las cosas, si lo saca de ahí, tiene problemas. Pero el que sabe y conoce la materia, indudablemente que se expresa y comunica, enseña bien, porque es el mejor maestro, es el que comunica lo que conoce en todos los sentidos. Hoy tenemos el placer de tener de nuevo a Fernando en un momento en que nosotros nos quejábamos de que el observatorio no participaba en todas las discusiones de los pactos. Sin embargo, en el eléctrico tuvo cierta participación. Se anuncia que después de muchos años de estar discutiendo un pacto, dice que antes de diciembre vamos a tener pacto eléctrico. Fernando, ¿es posible y el observatorio estará presente en la discusión final? Bueno, doctor, buenos días a quienes nos escuchan y nos siguen, nos ven, y a ustedes también. Lo primero por lo último. Claro que vamos a estar presentes en la discusión. Nosotros dijimos en el proceso de 3 años y pico de debate del tema electoral, del tema del pacto eléctrico, que aunque habían grupos oligárquicos y élites, incluso algunas incrustadas en el CES, que no querían y que el gobierno tampoco quería que nosotros participáramos, y de eso tenemos constancia, nosotros no solo logramos estar, sino que se articuló una representación de sociedad civil que todavía permanece junta, unida y articulada. Ayer justamente tuvimos un importante intercambio con el nuevo presidente
del Consejo Económico y Social, por suerte, en las nuevas instalaciones del CES, que están ubicadas aquí en la Abraham Lincoln frente al edificio, frente a la funeraria Blandino. Y tuvimos un intercambio a propósito de su interés y de nuestro interés, después que escuchamos repetir la idea de que el pacto estaba listo para firmarse, que se ha dicho, se ha difundido en medios de comunicación. Por suerte, la reunión de ayer dio alguna tranquilidad en el sentido de que no es exacto que se haya planteado esto, porque hay cosas que había que tomar en cuenta del proceso que se siguió. Número uno. Y número dos, porque efectivamente el país conoce, la sociedad dominicana conoce, los medios de comunicación son testigos, y no de excepción, sino testigos en conjunto, de que desde 2017, finales, diciembre de 2017, aquí tengo la documentación oficial, no solo nuestra de sociedad civil, sino también del CES, se produjo un entrampamiento del proceso en el que el gobierno jugó a partir de entonces a hablar de los 10 puntos fundamentales que debía plantear cada sector para supuestamente construir un documento que pudiese ser la base de la decisión. Bien, de un consenso. Antes de entrar ahí, es obligatorio que los televidentes de la revista, que no son expertos ni en pactos, y muy poca gente conoce las interioridades. Yo quisiera que tú te tomes un tiempecito y le digas a los amigos dos cosas. Primero, en un gobierno presidencialista, en que le toca al gobierno trazar políticas como política impositiva, o política eléctrica, o política de educación. Sin embargo, aquí, en interés de que se vea que los gobiernos son abiertos, se queda la palabra pactos en interés de que con tiempo se escuchen diferentes voces, que posiblemente de ser el gobierno el que imponga las reglas, después no debe haber diferencias, porque se le va a decir, ustedes son los empresarios, ustedes son los generadores, ustedes son los usuarios, que por cierto no sé si en el eléctrico hay usuarios, ustedes son una escuela de pensamiento que ha estudiado el tema. Entonces yo quiero que tú nos digas, ¿qué es un pacto? Y por qué, si lo bueno es justamente la discusión, ¿por qué a veces dice, a mí no me gusta que tal sector esté ahí? Porque lo que quieren es un cumpleaños. Sí, doctor. Bueno, porque permite establecer claro qué nosotros hacemos ahí, qué hicimos ahí como observatorio y además qué hace la sociedad civil. Los consejos económicos y sociales no son una experiencia creada por la República Dominicana, sino adquirida. Es parte de los llamados procesos de modernización y modernidad de los estados, que sobrevino aquí a propósito de todo el proceso que se dio en las discusiones con el gobierno, de diferencias, de conflictos sociales, y se procuró construir un espacio, como pasa en otras naciones, donde la sociedad se expresa más allá de las instituciones políticas propiamente como tales, combina con los demás sectores de la sociedad y con los gobiernos, lo que podrían ser elementos a tomar en cuenta para las políticas públicas. El CES y los espacios de discusión a ese nivel no son un congreso, porque no lo son, no dictan leyes, no trazan políticas como tales, sino que construyen propuestas hijas de la convergencia y de la coincidencia de ciudadanos y ciudadanas, de sectores organizados y ciudadanos en general,
que los gobiernos toman en cuenta. Por eso sus decisiones no son vinculantes, obligatorias al gobierno. A tal punto de que, por ejemplo, cuando son 3 pactos que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, el pacto fiscal, el pacto educativo y el pacto eléctrico. El primero debió ser el pacto fiscal para saber de dónde vienen los dineros para hacer la política educativa y para desarrollar la política en el plano de las estrategias energéticas del país, que requieren y necesitan gigantescas inversiones de dinero. Sin embargo, aquí se comenzó a discutir el pacto fiscal y el pacto fiscal fue truncado por el gobierno de Danilo Medina en su momento y sobrevino aquel paquetazo gigantesco después de interrumpirse el pacto cuando solo se habían discutido las bases. Ahora el presidente Abinader dice que hay que convocar el pacto fiscal y que hay que discutir el pacto fiscal y hacer el pacto fiscal. Lo dijo justo cuando planteó la necesidad de discutir el pacto eléctrico. Para eso justamente se creó un mecanismo como el Consejo Económico y Social. Entonces participan los actores y el gobierno. Los actores son el sector laboral, el sector social y el sector empresarial. Y el gobierno que conduce el país. De conjunto han establecido metodologías, formas de funcionamiento, etcétera. Y actualmente el CES está casi 3 años después 2 años y pico después de haberse dictado, en la posibilidad de pasar a ser no el Consejo Económico y Social de un decreto, sino el Consejo Económico y Social de la ley. Hay retrasos en eso. Pero se está acelerando procesos en esa dirección y se espera que en los próximos meses muy cortos ya esté concluido esto, probablemente en el transcurso del año. El CES, sin embargo, ha discutido pactos y discutió y nosotros participamos del fiscal. Discutió y nosotros participamos del pacto educativo y discutió y está discutiendo el pacto eléctrico. Y nosotros somos parte. No es que hemos estado en una parte del proceso, es que hemos acompañado este proceso porque la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en su caso, como academia, como institución en sentido general, aparte de que participamos sus órganos, como el Instituto de Energía o el Observatorio de Políticas Públicas o la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, ha sido parte desde la fundación del CES de ese organismo. Por decreto, la universidad es parte del mismo. Y como tal ha estado participando y continúa participando. A nosotros nos ha tocado en algunos momentos ser representación de la universidad cuando nos designó en el CES el profesor, maestro, rector fallecido, Mateo Aquino Febrille. Actualmente representa a nuestra rectora el vicerrector Antonio Medina Calcaño. Y nosotros le asistimos, le acompañamos, le apoyamos por decisión de la rectora. El proceso que se ha desarrollado ahí hace del CES un espacio para tratar de convenir cosas y facilitar política. Desgraciadamente este es un país con un nivel de institucionalidad que para cumplir la ley hay que hacer un pacto, cuando el pacto es la ley. Nosotros siempre dijimos en la discusión de los pactos y particularmente del eléctrico que el pacto debía ser de un solo punto y lo hemos dicho en este programa de manera incansable. Un solo punto, ¿cuál? Cumplir la ley. Si aquí se cumpliera la ley probablemente no hubiese que hacer esos pactos. Es más, si uno se lleva justamente de eso y analiza lo que efectivamente ha pasado, se da cuenta que la mayoría de los elementos que tienen que ver con las discusiones en el CES sobre el pacto eléctrico son elementos que lo dice la propia ley. Incluso el último documento que entre el gobierno y la cúpula del empresariado, la cúpula monopólica del empresariado, esos que son fundamentalmente usuarios no regulados, ¿no? Los del CONEP y esa cúpula empresarial con el gobierno, fue que se inventó un supuesto documento de consenso que han querido firmar en 3 ocasiones. El propio presidente Danilo Medina convocó 3 veces, 2 veces al Palacio para firmar el pacto eléctrico y no se pudo. Y el año pasado fue la última vez cuando entre enero y febrero concretamente se convocó a Palacio porque supuestamente todo estaba listo. Yo tengo incluso aquí fechas concretas de cuándo se produjeron esas convocatorias
para firmar el pacto porque el documento y todo estaba listo, porque ya estaban los consensos hechos. Así mismo apareció la información ahora, doctor. Apareció la información, todo está listo para firmar el pacto, ahí hay un documento. No, señor, eso no es cierto, eso no es correcto y no es exacto. Hay un documento producto de que se puso de acuerdo el gobierno y una parte del empresariado, la cúpula, particularmente la cúpula del CONEP, que se pusieron de acuerdo en un documento que fue calificado por el Partido Revolucionario Moderno, justamente, fue calificado por el PRM como un documento que efectivamente era un documento, cito al ministro actual de Energía y Minas, que es el responsable, era el responsable, y creo que lo sigue siendo, de la Comisión Energética o Eléctrica del Partido Revolucionario Moderno. Dice que el documento oficial, en el documento oficial, el Palacio Nacional propone mantener 3 consejos y no sugiere ningún cambio de mecanismo de escogencia de gerentes y la dinámica de administración y controles que obligue a competir y garantice eficiencia y despolitización. No está de acuerdo con un pacto que deje exactamente igual las fuentes de politización e ineficiencia de las empresas distribuidoras. Es un esquema inexplicable y que contradice la ley, el fundamento de cualquier mercado y también de todos los estudios sobre las tarifas contratadas por la propia superintendencia y el gobierno en el pasado reciente. Se esperaba que el pacto eléctrico propondría cambios radicales en la manera de designar el personal gerencial de las empresas públicas y otras medidas para acabar con el despilfarro y agregar eficiencia empresarial, pero no lo hizo. Esos párrafos que yo leí, que son expresados en voz de Antonio Almonte, oficialmente en un documento del PRM que tengo acá, fueron dichos cuando la última vez el gobierno quiso imponer el pacto para, como decía Bichara, blindar a Punta Catalina. ¿Qué fecha que pusieron para aprobar el pacto? La última vez fue el año pasado. No, ahora. ¿Qué fecha fue que le pusieron? No, ahora el presidente planteó que se desarrollara un proceso de 6 meses. ¿Y ustedes participaron en algo después de este gobierno llegar? Después de este gobierno, la primera vez que fuimos a una reunión con el presidente del CES fue en el día de ayer, porque absolutamente nunca más se conectaron con sociedad civil para discutir estos temas. No quiero sacarte de la exposición. Fernando, hasta donde tú has llegado, de que se habló en el 17 de eso hasta hoy, ¿cuál luces tú que es el punto más álgido de la discusión del pacto? No es el punto, porque el pacto no es un conjunto de remiendos. Tiene que ser una estrategia y una política integral, incluso que piense el país, como está planteado en la propia Estrategia Nacional de Desarrollo, a 20 o 30 años. En electricidad no se planifica, no se planea, no se examinan las cosas pensando en el corto plazo, sino en el largo. Usted tiene que pensar cómo va a estar el país, cómo usted quiere el país, para saber entonces qué usted va a instalar. Por eso, lo central es ver cómo el país necesita un plan de expansión a costo mínimo, que incluso se consiguió casi construirlo como un consenso, pero que para el gobierno no ha sido importante, para el gobierno anterior. Y este gobierno lo que ha hecho es recoger los retrojos que le dejó el gobierno del PLD, que lo que tenía era un gigantesco tollo en el manejo del problema eléctrico, porque no quería tocar en lo absoluto ni los grandes intereses ni los negocios. No quería tocar el fardo de corrupción que hay en el marco del sector eléctrico, no quería meterle la mano al sitio donde fundamentalmente se hace el gran desorden que explicamos aquí más de una vez, que es justamente en la compra y venta de energía, desde la compra y venta a los generadores hasta el último usuario, hasta el usuario final, hasta el consumidor, que es el usuario final. Hay usuarios y consumidores, porque el que usa la energía para meterle en un zapato la está usando, pero ese no es el último usuario. El que es último usuario es el que prende y apaga el bombillo en la casa, que lo usa efectivamente para la vida cotidiana y para la subsistencia de cada familia y de cada persona. Entonces,
El propio PRM había dicho que ese documento que presentaron como documento disque de consenso no lo era, y estoy leyendo lo que en voz de Toñito Almonte dijo el PRM en un documento oficial, cuando definitivamente dijo: nosotros no fuimos, y ya se habían retirado del pacto, de las discusiones del pacto, que participaron solo esporádicamente en una parte de las plenarias y de las discusiones previas. Nosotros sí estuvimos todo el tiempo y produjimos documentos, produjimos libros, estudios, análisis, seminarios sobre estos temas, y por eso manejamos el problema y podemos plantear opiniones, y las hemos planteado. Nosotros hicimos un conjunto de planteamientos que llegamos incluso a proponer cuestiones como esa. Doctor, usted recuerda que vinimos aquí, no quería el gobierno meter la discusión sobre el tema de Punta Catalina en el pacto, y nunca estuvo. Y nosotros, sin embargo, insistimos hasta que al final se quiso sencillamente poner una mención para que se aprobara un supuesto o una resolución en la que se incorporara sencillamente el apoyo a Punta Catalina, que iba a ser lo que quería Bichara, precisamente su forma de blindaje, para que el pacto apañara toda la corrupción, todo el proceso que se desarrolló en el marco de ese proyecto, que es el más grande de inversión pública que registra nuestra historia republicana. Nosotros en ese tiempo planteamos incluso una propuesta sobre el tema de Punta Catalina. Una propuesta que es un modelo alternativo y nuevo, diferente de negocio, que no suponía depredar la propiedad pública, convertir a Punta Catalina en una inversión gigantesca como lo era, para después pasársela a precio de vaca muerta al sector privado. ¿Cómo se hizo y cómo siguen pretendiendo algunos sectores? Hoy, en estos tiempos, desgraciadamente vamos a discutir el pacto en el marco de una situación que llamamos el país a prestarle atención, porque probablemente es uno de los equívocos de fondo con los que se arranca ahora en el gobierno del PRM, y que ha implicado la creación de una supercomisión energética encabezada incluso por alguien que es parte del negocio y del problema, encabezado por Macarrulla, que es parte del problema porque es parte justamente de los sectores que tienen intereses grandes en el sistema eléctrico dominicano, y todo el mundo sabe cuál es el papel, por ejemplo, del grupo Vicini, al que ha estado asociado de alguna manera quien dirige esa comisión, y que se supone... Y cuando hay sectores que, aunque no tienen interés físico, es decir, activos en ese asunto, pero hay personas que marcadamente tienen un interés político para desacreditar, por ejemplo, Catalina. Sí, aquí hay de todo en el país, doctor, bueno. Aquí hay de todo. Vamos a hacer una pausa porque tenemos que ampliar más sobre el pacto.